El día de hoy vamos a aprender acerca de una institución horrible, de una institución que iba a dejar una mancha muy fea en la historia de Estados Unidos, una institución que todavía afecta la vida de millones de personas en los Estados Unidos. El día de hoy vamos a aprender acerca de la esclavitud. Y como siempre, aquí está la pregunta esencial que dice ¿cómo era la vida en el sur en los 1800? Como siempre, recuerden que tienen que copiar exactamente todo lo que miran en rojo, lo amarillo lo tienen que poner en sus propias palabras y lo verde no lo tienen que escribir. También recuerden que en la descripción del video hay preguntas que tienen que responder. Mientras que en el norte teníamos la revolución industrial, la creación de fábricas, en el sur teníamos algo completamente diferente. Teníamos agricultura, teníamos una economía y sociedad creada alrededor de la agricultura. En el sur tenían tierra más plana, más pantanosa, tenían tierra que era mucho más fértil. Primero empezaron con el tabaco, después empezaron a cultivar algodón. La economía, la manera de hacer dinero, estaba centrada alrededor de granjas de algodón que eran operadas por esclavos. Algo que promovió la esclavitud en los Estados Unidos fue el comercio triangular. Era un comercio de 3 vías. América enviaba oro y otros productos hacia Europa, África enviaba esclavos y Europa enviaba ya los productos terminados por sus fábricas, cosas como ropa, pistolas y otras cosas que ya estaban fabricadas. Interesantemente, solo el 1% de los americanos tenían esclavos. Los esclavos valían muchísimo dinero, valían lo equivalente a $40,000 en el dinero de hoy. Pero la pregunta es, ¿por qué los blancos pobres apoyaban esta institución aunque ellos no tenían esclavos? Y la respuesta es que la esclavitud permitía que ellos tuvieran una posición social y económica mejor. En otras palabras, ellos se sentían que por lo menos no eran esclavos. Que aunque eran pobres ellos y tal vez tenían una vida muy difícil o no muy buena, por lo menos no eran esclavos africanos. Cuando transportaban a estos esclavos africanos hacia Estados Unidos, el viaje era terrible. Los esclavos eran atados muy cerca de cada uno y típicamente la mitad de los esclavos morían en el viaje. Los comerciantes temían rebeliones en el barco, así que los esclavos eran bien encadenados y esposados juntos. Incluso muchos de ellos preferían morirse que seguir en este viaje que podría durar meses. Muchos de ellos se quitaban su propia vida lanzándose del barco hacia el océano. Muchos intentaban de parar de comer, aunque los blancos los forzaban con herramientas como estas a comer, abrían sus bocas y a la fuerza les daban de comer. En estos barcos podrían estar hasta 600 esclavos. Imagínense estar atados por 23 horas al día. Solamente les daban 1 hora a veces para irse a la parte de arriba del barco donde podrían moverse un poco. Pero imagínense prácticamente todo el día y noche atado, acostado en tu espalda por semanas. Ahora la pregunta es, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué los blancos forzaron a estos africanos a ser esclavos? Y la respuesta es por el dinero. Por esa razón metían a tantos esclavos aquí en estos barcos. Ellos sabían que casi la mitad iba a morir en el viaje, pero les convenía más traer la mayor cantidad posible y meterlos de esta forma a estos barcos en vez de tratarlos bien a esos esclavos y darles suficiente espacio. Incluso cuando ellos trabajaban también tenían esta misma mentalidad. Los blancos preferían trabajar a estos esclavos hasta su muerte, tratarlos muy mal y simplemente comprar nuevos en vez de cuidarlos a estos esclavos y ayudarles a tener una vida un poco mejor y un poco más larga. En cuanto llegaban esos esclavos a las Américas, eran llevados a subastas, donde los vendían a estos esclavos. Llegaban aquí y los inspeccionaban a estos esclavos como si fueran animales. Se fijaban en sus dientes, en sus espaldas, asegurándose que no tenían
rastros de latigazos que tal vez les habían dado. A veces revendían a los esclavos, entonces querían asegurarse que no estaban comprando un esclavo rebelde. Con el tiempo, la esclavitud en el sur empezó a decaer, pero tenemos una invención creada por Eli Whitney, la ginebra de algodón, que iba a llevar al incremento de esclavos. Esta máquina hizo más rápido la producción de algodón y esto llevó a más dinero para las personas que cultivaban el algodón. Si podrías producir más y más algodón, quiere decir que puedes tener más dinero. Y esta máquina hacía esta producción más rápido, entonces necesitaban más esclavos para poder crear más y más algodón. Entonces esto llevó al incremento de la esclavitud en el sur una vez más. Ahora vamos a mirar la vida en estas plantaciones. Estos esclavos trabajaban desde los 6 años hasta su muerte. Todo el día típicamente, solamente descansaban los domingos para estudiar la Biblia y ir a la iglesia. Típicamente esto quiere decir que trabajaban entre 15 a 16 horas al día. A veces esclavos escapaban hacia el norte y vivían una vida de libertad. Habían algunos esclavos que podrían trabajar después de completar su trabajo para su dueño y podrías ir a trabajar por otras personas en cambio de dinero. Entonces tú podías empezar a acumular dinero y pagar por tu libertad. Era muy raro, pero sí era algo posible en algunos lugares en el sur. Los esclavos eran considerados propiedad, así como un animal o una posesión. Ellos no tenían derechos. La mayoría de los esclavos no sabían leer ni escribir y era ilegal para que ellos aprendieran esto. Y esto demuestra cómo querían controlar su mente de estos esclavos. También tenían códigos de esclavitud que eran leyes para controlar a estos esclavos. Por ejemplo, ellos no podían salir de su casa sin un pase firmado por su dueño, no podían tener una arma, no podían reunirse en grupos, no podían tener propiedad, no podían casarse legalmente, no podían defenderse de una persona blanca o hablar en la corte. Y con estas herramientas mantenían a los esclavos presos. Para controlar a estos esclavos tenían castigos muy severos a cualquier esclavo que rechazaba trabajar o que empezaba una rebelión. Les daban latigazos, los quemaban para marcarlos como animales. Si se trataban de escapar, por ejemplo, les podían cortar piernas o manos por no seguir direcciones, especialmente cuando te tratabas de escapar. Los esclavos vivían en casas pequeñas y muy simples. Generalmente estaban lejos de la plantación, la mansión básicamente, donde vivían los dueños. Solamente les daban suficiente comida y ropa para mantenerlos lo suficientemente saludable para poder trabajar. Algunos hacen la pregunta, ¿pero por qué estos esclavos no se rebelaron en contra de los blancos? Y hay varias respuestas a esta pregunta. Para empezar, como ya hemos visto, había un control total sobre los esclavos. Era muy difícil para que ellos se organizaran y trataran de empezar una rebelión. Aparte de eso, los números no estaban ahí. No habían suficientes afroamericanos, suficientes esclavos para poder crear una rebelión suficientemente enorme para ir en contra de los blancos. Pero sí hubo resistencia. Resistían en maneras indirectas como mujeres que se negaban a tener hijos. Y hacían esto porque cualquier hijo de estos esclavos iban a ser también esclavos para los dueños. Los esclavos mataban a animales, destruían cosechas, provocaban incendios, robaban casas, rompían herramientas, paraban de comer y a veces hasta se quitaban su propia vida. Incluso habían algunos esclavos que trataban de huir, trataban de ir hacia el norte de los Estados Unidos, donde la esclavitud era ilegal, o a países como Canadá. Pero estos eran perseguidos por perros y era muy difícil escapar hacia el norte. Incluso era ilegal ayudar a escapar a estos esclavos. Con el tiempo se creó algo llamado el ferrocarril subterráneo, que básicamente era una organización de personas que ayudaban a esclavos a escapar del sur del país hacia el norte. Eran casas seguras donde esclavos se podían ir, mantenerse ahí por un tiempo y seguir su ruta hacia el norte. Incluso ellos crearon canciones
con códigos secretos que les explicaban a los esclavos cómo escapar hacia el norte. Típicamente esas casas dejaban una linterna afuera prendida, que era un símbolo, una señal de que esta era una casa donde un fugitivo podría encontrar refugio. Estas personas que ayudaban a estos esclavos a escapar por el ferrocarril subterráneo eran conocidos como conductores. Personas como Harriet Tubman, por ejemplo, que ayudó a más de 100,000 esclavos a escapar hacia el norte o hacia Canadá. Aunque personas por todo Estados Unidos querían muerta a esta ex esclava, ella seguía ayudando a esos esclavos a escapar hacia el norte. Aunque ella ya era libre y podría haber vivido una vida mucho mejor que lo que tenía antes como una esclava, ella decidió poner eso a riesgo y poner su propia vida en riesgo, ayudando a otros esclavos a escapar hacia el norte. Una de las estrategias que ayudó a Harriet Tubman a sobrevivir más de 19 viajes hacia el sur era que ella drogaba a niños pequeños o bebés con opio para que ellos no lloraran. Harriet Tubman también llevaba una pistola con ella misma que usaba para amenazar a esclavos que querían darse por vencidos y regresar a la plantación. Ella los amenazaba con su pistola para motivarlos, por decirlo así, para que continuaran hacia su ruta. También hubieron diferentes rebeliones, como la rebelión de Nat Turner, donde un grupo de esclavos mató alrededor de 60 blancos. Su idea era organizar a todos los esclavos y ir librando plantación por plantación a estos esclavos que ellos creían que se iban a unir con ellos y seguir esta rebelión hasta que pudieran obtener su libertad. Desafortunadamente ellos fueron parados. 56 esclavos fueron ejecutados por el gobierno del estado que participaron en esta rebelión. Y el temor que fue causado por esta rebelión llevó a una venganza extrema. Crearon leyes más estrictas para tratar una vez más de controlar a estos esclavos. Ya no podrían salir de su plantación por ninguna razón, no podían reunirse en la noche esos esclavos o tener cualquier cosa que podría ser vista como una arma. Como pueden mirar, esta institución fue verdaderamente terrible. Fue algo vergonzoso para nuestro país. Fue algo que era muy difícil de parar. Iba a tomar toda una guerra para parar esta institución tan horrible. Pero por ahora vamos a parar ahí. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima.